Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Le agradezco infinitamente porque el cambio de horario es brutal. A Héctor Alejandro Quintanar, que es académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad, y espero pronunciarlo bien, Radek Králové en la República Checa, y el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información de la UNAM, colaborador ocasional en la jornada. Muchísimas gracias, Héctor. Muy buenos días, buenas tardes. Hola, Meme, ¿qué tal? Muy buenos días por allá y un saludo para todos quienes nos escuchan. Héctor, comentaba este hilo que escribes en Twitter y coméntanos un poco cómo es que tú vas hilando todas estas inconsistencias, llamémosle, del libro presentado por Elena Chávez. Bien, bueno, creo que el asunto central es el siguiente. Desde los primeros capítulos, el libro deja una sensación de que tiene un título que muy poco tiene que ver con el contenido fundamental del texto. Básicamente, muchos capítulos son solamente algunas interpretaciones muy débiles de la autora que sirven para poner en papel pues muchos prejuicios existentes contra López Obrador desde hace muchos años, que sí, y que tratan sobre cuestiones absolutamente irrelevantes, incluso algunos abiertamente discriminadores, ¿no? Como el hecho de que hay un capítulo por ahí que la autora dedica para decir que López Obrador no combina bien su ropa, o un absurdo así que sería muy propio de algún votante irracional de Peña Nieto, ¿no? Quien votó por él porque era un hombre galante y de buena pinta o algo así. Entonces, a mí me pareció que eso era bastante sospechoso en el sentido argumentativo, y pues conforme fui pasando las páginas del libro, saltaban a cada rato erratas tras erratas, tras erratas, tras erratas sobre una gran diversidad de temas, y pues lo único que hice fue hacer un compendio de todas. O bueno, al menos de las más obvias. Vamos a decirlo así, lo que yo hice fue un compendio de las mentiras que son más fácilmente verificables. Cuando la autora, por ejemplo, dice en alguna de sus páginas que los videos de Bejarano, los famosos videoescándalos, aparecieron el 21 de abril de 2003. Y bueno, eso cualquier persona con un mínimo de memoria y con un mínimo de rigor puede asomarse y ver que no, que eso ocurrió el 3 de marzo de 2004. Es decir, hay un año de diferencia entre lo que la autora planteó y lo que ocurrió en realidad. Entonces, así como este error que es tan fácilmente verificable, hay muchísimos, y creo que todos apuntan en el mismo sentido. No son errorcitos de dedo, no son errorcitos de forma que pasen desapercibidos, sino que tienen una intención de tergiversar, ¿no? De dar una imagen distorsionada del personaje al que critican, que es López Obrador. Entonces, de ahí viene este compendio. ¿A qué atribuyes entonces, viendo cada una de estas mentiras, la publicación del libro? Hay quienes dicen que fue un intento burdo de intentar golpear una vez al presidente López Obrador, uno de muchos, otros, y en ese me sumo, que lo vemos con una perspectiva más electoral rumbo a los procesos 2023-2024, y otras voces que dicen que solamente fue un intento por hacerse famosa. Este libro, entrevistamos esta misma semana a uno de los entrevistados, que es Ricardo Pascó, y él decía que esto es un secreto a voces que siempre se supo, pero que nadie quiso denunciar nunca. ¿Qué te hace sentir eso? ¿Para dónde crees que va? Mira, yo creo que contra López Obrador las bombas más fuertes ya han sido lanzadas en el año 2004, y fueron los videos de los famosos videoescándalos. Me parece que López Obrador reaccionó de la manera correcta y eso lo terminó de blindar para subsecuentes golpes.
Porque por supuesto que había prácticas cuestionables en el gobierno del Distrito Federal, pero la obligación de López Obrador era actuar en consecuencia y no proteger y no meter las manos y que no hubiera impunidad. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Las personas que participaron en esas prácticas recibieron una sanción de manera excepcional, es decir, otro tipo de corruptelas en otros partidos políticos no han recibido sanciones. Y en este caso sí la hubo porque en parte ayudó a que el personaje principal en ese entonces en el gobierno del Distrito Federal no hizo nada por proteger a quien ameritaba ser investigado. Y pues eso es parte de la democracia. Entonces, esa reacción, por un lado, más la otra donde él denunció algo que también resultó cierto, que fue que esos videos no tenían tanto una intención de sanear la vida política de la Ciudad de México o denunciar las corruptelas, sino más bien tenían un objetivo de desacreditar y de golpear y que fueron llevados de una manera ilegal porque, por ejemplo, fueron muchos actores políticos los que participaron en esos videos, en el caso, por ejemplo, de un senador de la República como Fernández de Ceballos o incluso instancias estatales como el CISEN. Y el producto de su espionaje y de su investigación no fue a parar a instancias legales, sino a Televisa. Es decir, había también una operación ilegítima detrás. Me parece que estas dos reacciones fueron las correctas porque pues demostraron que López Obrador no metió las manos al fuego por nadie que tuviese acciones cuestionables y por el otro lado también develaron ahí una mala intención de parte de quienes pusieron estos videos. Yo creo que a partir de ahí ya todo lo que ha venido han sido golpes de menor dureza, porque eso supongo que es lo más fuerte que han encontrado en la trayectoria de López Obrador. Después de esos videos vinieron golpes realmente arteros que no solo se le revirtieron a Vicente Fox, sino que eran verdaderas canalladas antidemocráticas. Y el ejemplo fundamental es el desafuero de 2004-2005. Entonces, yo creo que hay razones para pensar que ya no hay nada más que puedan decir y de ahí que ahora lo único que se haya podido publicar sea un libro donde más bien se plasman de nuevo todos los prejuicios que ya se han dicho desde hace muchos años con el único añadido de darle fuerza argumentativa al libro bajo la premisa de quien lo está escribiendo es alguien que estuvo cerca de López Obrador, porque perteneció al círculo de un cercano de López Obrador, que en este caso es la señora Elena Chávez, por su relación con César Yáñez. Entonces, pues me parece que esto revela que no hay demasiada credibilidad en los personajes que llevan años atacando a López Obrador con tergiversaciones o con mentiras abiertas y ahora le dan foro a esta persona precisamente como para dotarse de la credibilidad que ellos no tienen. Sin embargo, pues bueno, no creo que pueda yo añadir más a lo que ya dijo Pascoe. El libro de la señora Chávez se contradice a sí mismo porque por un lado nos habla de que es el rey del cash y sin embargo nos relata la vida de una persona que incluso se ha tenido que hospedar en hoteles de paso viviendo con cucarachas o que ha tenido que llegar apresurado a su casa para cumplir funciones de padre porque no pueden coordinarse bien para cuidar a uno de los hijos. Vamos a suponer que estas cosas son ciertas y pues bueno, eso refleja en una vida que no tendría que ver con la que llevaría a alguien que sería el rey del cash, ¿no? Entonces, me parece que el libro se cae por su propio peso. Hay muchísimas contradicciones entre sus propias páginas. Y pues bueno, López Obrador es alguien que ha estado bajo el escrutinio público legítimo e ilegítimo desde hace 40 años. Es decir, sobre él han pesado las vigilancias tanto del periodismo de buena fe, el periodismo de mala fe,
enemigos políticos, el CISEN, el gobierno estatal en Tabasco, los helicópteros de Roberto Madrazo, la Policía Federal, en fin, ha habido un escrutinio sin precedentes sobre el personaje, y si lo único que han encontrado es que es un hombre que tiene una enfermedad cardíaca y que tiene que ir al cardiólogo y que tiene que llevar estas rutinas médicas, pues me parece que entonces pues no hay nada que denunciar que sea ilegal o que sea ilegítimo en su biografía política. Y bueno, este libro pues es nada más una colección de los viejos prejuicios, solamente con el cambio de que ahora quien lo firma no es el PAN, no es el PRI, no son los viejos adversarios de López Obrador, sino de una ex perteneciente a su círculo. Yo creo que esa es la única novedad, pero no nos dice nada, no nos comprueba nada. De hecho, a mí me parece curioso que en algún momento en el libro, donde plantean que el plantón de 2006 fue financiado por el dinero que se desviaba de las arcas del Distrito Federal, pues bueno, hace 13 años decían que era producto del dinero que presuntamente Martín Esparza desviaba del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es decir, no hay consistencia, son ocurrencias. Los argumentos de la autora son decir cosas como, bueno, se dice por ahí que Mario Delgado llegaba con una mochila, se dice por ahí que Ebrard llegaba con una mochila, que Alejandro Esquer llevaba con una mochila. No nos dice de dónde venía este dinero, de cuánto estábamos hablando, y pues solamente se limita a decir, bueno, y había muchas personas que donaban, pero no daban las cuentas. Bueno, pues no daban las cuentas porque la autora en ningún momento nos dice en qué se gastaba el dinero o en qué se hacían esas cuentas. Y lo que sí nos deja ver el libro es que López Obrador pues llevaba una vida de lo más frugal, quedándose incluso en hoteles de paso. Héctor, la participación del PRD prácticamente es un libro de experredistas y perredistas resentidos, entiendo yo. Entrevistan a Costa Naranjo, entrevista a Fernando Belauzarán y a Ricardo Pascoe. Y en una parte inicial del libro dice que justo los entrevista a ellos tres y les agradece por no tenerle miedo al régimen y todo esto, pero dice que los entrevista para darle sentido a lo que ella quizás no habría entendido en aquellos ayeres. Este libro tiene más ese tinte, y bien lo dices, de pues rescatar añejos resentimientos y prejuicios en contra del presidente López Obrador. Pero ya que lo viste, tuviste que leíste y que empezaste a encontrar estas mentiras, ¿cuál fue el rol de estas tres personas entrevistadas? Ricardo Pascoe me dice que él desde un inicio le dijo a Elena que no tenía pruebas, pero que él sabía que era cierto. Y fíjate que Ricardo Pascoe además agrega que a él se le hace muy raro que la gente no denunciara, porque era algo que se sabía, y insiste fervientemente en que se sabía y que la gente debería de haber denunciado, pero que nunca denunció y que nunca entiende por qué, que quizás había miedo, porque la oposición de Andrés Manuel López Obrador era poderosa y que tenían miedo. Entonces, ¿crees que bajo la premisa que plantea este libro, esto pudiera ser una alternativa, una justificación? No, por supuesto que no. Digo, si le tenían miedo a López Obrador cuando era candidato presidencial hace 10 años y por eso presuntamente no se atrevieron a denunciar, entonces ahora que es presidente de la República y según ellos es el presidente más poderoso de los últimos sexenios, y ahora sí se atreven a denunciar. Si el argumento es teníamos miedo por el poder del personaje, pues bueno, hoy en este momento él está en la plenitud del poder, entonces el argumento se cae por sí mismo. A mí me parece que la orientación que haya obtenido la autora con personajes tan desacreditados, hablo específicamente del caso de Acosta Naranjo y de Fernando Belauzarán, que son políticos pues poco honestos, que se conducen de una manera porril.
Y que bueno, en el caso de Acosta Naranjo, me parece que él reconoce ahí en algún momento del libro que le dieron los periodistas un cheque a López Obrador para hacer campaña. Bueno, pues eso es perfectamente legal, de hecho es obligación de los partidos de la de llevar el presupuesto de campaña de sus candidatos presidenciales. A mí lo que me salta es otra contradicción. Siempre nos dicen estos personajes, es que todo ese dinero se fue para el proyecto, la campaña de López Obrador. Bueno, el propio INE en mayo de 2018, por ejemplo, dando sus datos respecto a los monitoreos que estaba haciendo, pues declaró que la campaña, por mucho más austera y que menos gasto tenía, era la del candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, que era López Obrador. Es decir, si el argumento de ellos es ese dinero se fue a parar a la campaña, pues bueno, la campaña resultó la más austera de la de los tres candidatos. Entonces, pues ¿de qué estamos hablando? Y entonces que nos digan, es que entonces se desvió para beneficio personal del candidato. Bueno, díganos entonces qué de la vida personal del candidato tiene algún ingreso monetario sospechoso. ¿Será acaso su famosa mansión de la Toscana? Pues bueno, solamente hay un agravante, esta mansión no existe, ¿no? Entonces, me parece que no hay demasiado asidero en esta tesis y pues tanto Acosta Naranjo como Belanzarán pues son políticos que llevan mucho tiempo pues en una serie de ataques contra el que fuera su compañero de partido, porque este divorcio entre López Obrador y el PRD se concretó en 2012, pero viene desde 2006, cuando varios perredistas voltearon a ver mejor a sus adversarios y le dieron la espalda a sus propios electores, a sus propios estatutos, a sus propios compañeros y se sumaron a causas bastante cuestionables. Entonces, no se puede ser alguien que haga ese tipo de traiciones y al mismo tiempo declararse vanguardia de la izquierda progresista o moderna o qué sé yo. Entonces, a partir de ahí, pues han tenido esta serie de decisiones erráticas, como fue la de sumarse a Calderón en 2006, tras bambalinas, sumarse todavía más al calderonismo en 2008 con la reforma energética. En 2012, apenas pasada la elección, los chuchos estaban más preocupados de quedar bien con Peña Nieto, que todavía ni siquiera era declarado presidente electo por el tribunal, que en defender a su propio candidato que estaba impugnando la elección. Después hicieron el Pacto por México. Si eso no nos deja claro que son personajes ambiciosos sin ningún tipo de principios, pues nada lo hará. Y me parece muy poco fiable que alguien pueda creer que ellos tengan algo que aportar, ya no digamos para el análisis político, sino para este tipo de cuestiones. Si en 2012 y en 2006 y en 2018 no presentaron nada contra López Obrador, ahora que ya es presidente, no lo van a encontrar. Héctor, por último y agradeciéndote mucho el tiempo que nos has regalado, preguntarte, el presidente menciona, vendrán más libros y vendrán más difamaciones, vendrán mucho más, lo espera y bien dice, está blindado ya ante esto y su popularidad está creciendo. Rumbo a los procesos electorales 2020, 2023, 2024, ¿qué ves hacia estos puntos particularmente? Yo sí noto una desesperación, ahora vemos una alianza que utiliza desesperadamente el rey del cash, insisten, Xochitl Gálvez, por ejemplo, que va a utilizar este libro para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República porque tiene todos los elementos. Tenemos a una Anabel Hernández, que es la que escribe el prólogo, que durante muchos años dijo que ella investigó y nunca encontró nada, ningún acto de corrupción y ningún nada, pero ahora que ella es prácticamente
la que como que le pica a Elena Chávez para que escriba el libro, porque es un testimonio que entonces avala lo que durante años se dijo de López Obrador. Y de ahí se empiezan a desprender que si es que ese dinero con los vínculos del narcotráfico y que si ese dinero entonces vínculos, bueno, que dejó la puerta abierta y que si Ebrard el principal financiador y que vaya N cantidad de cosas que empiezan a apuntar a justificaciones que no tienen sentido, pero de alguna manera la oposición lo utiliza para querer tumbar procesos electorales. Y ahí te puse algunos ejemplos. ¿Qué opinas? Bueno, podemos hacer un recuento de estas teorías delirantes que han ocurrido al respecto. En 2004, 2005 se decía que detrás de la campaña de López Obrador estaba el eje del mal, Caracas, La Paz, La Habana, y que López Obrador estaba recibiendo financiamiento del gobierno de Venezuela, del gobierno cubano y de sabrá Dios dónde más. No solo eso, se dijo que estaba recibiendo armamento para alzarse en la elección de 2006 de manera violenta para robarse el poder. Los autores de estas infamias, pues bueno, ahí siguen libres sin ninguna consecuencia y su mentira, por supuesto que nunca se cumplió. Después se dijo que, bueno, quien financiaba a López Obrador era el Sindicato Mexicano de Electricistas. Después se dijo que Javier Duarte. Después se dijo que probablemente el presidente Putin. Si este tipo de alucinaciones no nos dejan en claro que detrás de la oposición hay mala fe y no un espíritu crítico democrático, nada lo hará. Porque ni siquiera hay una línea consistente en este tipo de calumnias, es decir, brincan de una a otra en función de cómo esté la coyuntura política y de cuál sea el tema de moda, y con base en ese tema de moda tratan de adecuar sus prejuicios contra López Obrador. Por eso es que en un principio el gran financiador de López Obrador era la embajada venezolana, ahora resulta que es Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, porque pues obviamente ellos son los precandidatos presidenciales en la actualidad. Como hace 16 años el asunto de moda en el imaginario de las derechas era la panorámica latinoamericana y el papel que jugaba en ese entonces Venezuela, pues bueno, usaron ese tema. Es decir, van a brincar de un tema a otro sin ningún rigor, porque no les interesa el rigor, les interesa nada más tratar de adecuar las noticias del momento a sus viejos prejuicios. Por eso es que López Obrador les tiene ya la medida tomada. Desde hace mucho tiempo renunciaron a pensar, renunciaron a hacer una crítica inteligente y sobre todo renunciaron a hacer una oposición democrática. Si de verdad quisieran restarle simpatías a López Obrador, lo que tendrían que hacer es delinear un proyecto de nación, construir algún tipo de liderazgo creíble, salir a las calles, ver cuáles son los problemas reales, ver cuáles son los problemas de abajo, decir con un mínimo de honestidad qué ha hecho bien y qué ha hecho mal el presidente López Obrador y a partir de ahí ofrecer algo distinto a la ciudadanía. Pero básicamente su propuesta se reduce a nosotros queremos volver a lo que había antes y todo lo que hace hoy el presidente está mal y el presidente se alía a las peores causas que vayan surgiendo. Si al día de mañana ocurre otro problema, otro conflicto en el mundo, pues son capaces de encontrar la forma de ahora adecuar este nuevo conflicto para decir que ahora el financiamiento de López Obrador viene de ahí, de Rusia o de a ver dónde. Entonces, me parece que esto desnuda bien su escasa inteligencia, porque bueno, en el fondo están reaccionando ante un personaje que llevan años menospreciando, que es este político tabasqueño que les tiene bien tomada la medida, que los conoce él a ellos mejor de los que ellos lo conocen a él. Entonces, pues mientras siga esta tendencia van a seguir como el coyote y el correcaminos, recurriendo a las mismas trampas y les van a seguir explotando en la cara. Héctor, te agradezco muchísimo de verdad que nos acompañaras esta mañana, esta tarde para ti, para pues darnos estas opiniones y terminar para aquellos que tenían dudas, por si todavía no les quedaba claro después de toda una semana de estarles explicando que nada más este libro no nos cuadraba, pues cuáles eran cada una de estas mentiras. Te agradezco muchísimo, Héctor.
Muchas gracias a ti y de nuevo un saludo a tu audiencia, Dani. Un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí lo tiene. De verdad, yo lo escucho y me hace sentido cada una de las cosas que dice. Héctor Alejandro Quintanar, que es académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Andrzej Králové en la República Checa, y el Semanario Interdisciplinario de Comunicación e Información de la UNAM, colaborador ocasional en la jornada. Ajá, con que aquí sigues. Si llegaste a este punto es porque te gustan estos videos, así que por favor, o al menos eso espero. Si te gustaron, porque si te gustaron. Bueno, si te gustan estos videos, si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro México y en el mundo, no se te olvide dejar tu like. Es importante que le pongas en me gusta o no sean codos. Pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios, que nos encuentras en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados, va hasta en la sopa, próximamente hasta en las cajitas de cereales, en donde sea. Tú solamente síguenos, nos encuentras como @memeyamelca o como memeyamel, no hay pierde, pero suscríbete para que tengas las notificaciones, para que te informemos cuando hay un nuevo video, para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo, así que no lo olvides, como dije, bueno, ustedes me entendieron, no lo olvides, suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video con el detrás de la mañanera.